lo mismo que la delta de Dirac es la derivada de la función paso, podemos seguir calculando más derivadas de la función paso, es decir, más derivadas de la función delta de Dirac. Recordemos que la delta de Dirac era una función generalizada que, integrada con otra función, nos da el valor de esa función en A. Vamos a ver cómo calcula su derivada también como función generalizada. Para ello, la hacemos actuar sobre una función prueba, es decir, realizamos esta integral, pero recordemos que la que se deriva no es la delta, sino la función prueba, con signo menos, y sabemos que la delta actúa sobre funciones evaluándolas en A. En este caso la que tenemos que evaluar será la función phi', por lo tanto lo que nos aparece aquí es menos phi' en A. Por tanto, la delta evalúa funciones en A, la delta prima, su derivada, evalúa las derivadas de funciones en A, salvo un signo. Por ejemplo, vamos a calcular esta integral. Tendríamos que evaluar entonces la derivada de la función seno con signo menos en pi, que es lo que nos indica esta delta. La derivada de la función seno es el coseno evaluado en pi, entonces tenemos aquí el número menos 1. Y esto lo podríamos realizar también para derivadas superiores. Y entonces el resultado será que al actuar la derivada enésima de la delta sobre una función prueba, lo que obtenemos es, salvo un signo, el valor de la derivada enésima de la función prueba en A. Seguimos aplicando este resultado para poder hacer algún tipo de simplificación. ¿Cuánto vale una función por la derivada de la delta? Cuando se trataba de la delta sabíamos que simplemente había que evaluar la función en A. Aquí vamos a ver algo parecido pero un poquito más complicado. Al multiplicar una función por la derivada de la delta, la función se evalúa en A, pero hay que restar un término en el que aparece la derivada de la función en A por la delta. Este resultado se debe a la propiedad de la derivada de un producto de Leibniz. Vamos a comprobarlo. Partimos de la derivada de esta expresión. Esto es una constante por la delta, con lo cual la constante no se va a derivar y aparecerá solamente la derivada de la delta. O sea, tendremos un término como este de aquí. Pero bien, vamos a jugar un poco con esto. Este término y ese término son lo mismo, porque al multiplicar la función f por la delta se evalúa en A. Derivamos esta expresión por la regla de Leibniz y entonces tendremos que derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por derivada del segundo. Y así ya nos empiezan a aparecer todos los términos que tenemos ahí arriba, porque algunos de estos ya los podemos simplificar. Por ejemplo, esta función por la delta pues se nos va a evaluar en A. Entonces tendremos este término evaluado en A, ese término está como ya tenemos, y despejando ese término ya podemos identificar estos dos términos, este y este. Con lo cual hemos ya concluido este resultado. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Seno de t por la derivada de la delta. Vamos a simplificarlo. Bien, pues mirando esta expresión tendríamos que evaluar el seno en pi, que es lo que nos indica esta función, por la derivada de la delta menos la derivada de la función seno, que es el coseno evaluado en pi, por la derivada por la delta de Dirac en pi. Vamos a simplificar esto un poco. El seno de pi es 0, con lo cual ese término muere. Coseno de pi es menos 1. Entonces simplemente nos queda la delta de Dirac. Es decir, esta expresión que teníamos aquí pues es mucho más sencilla una vez que realizamos estas simplificaciones. Vamos a calcular su transformada de Laplace, de la función derivada de delta. Pues lo que tenemos que hacer sería realizar esta integral. Y ya sabemos que lo único que hay que hacer es, en el caso en el que a sea mayor que 0 para que eso tenga sentido, simplemente evaluar la derivada del integrando, que es la exponencial, en a. Derivamos esta expresión con respecto a t, entonces nos queda s por la exponencial, que evaluado en a nos quedará s por la exponencial de menos as. Bien, con lo cual vemos un resultado interesante. La transformada de la delta era la exponencial, la transformada de la derivada de la delta es s por la exponencial. Bien, y esto podríamos generalizarlo para derivadas superiores, para derivadas enésimas, por ejemplo.
En las mismas condiciones tendremos que realizar esta integral y viendo las propiedades, es decir, evaluando la derivada enésima de esta función en a, podéis ver vosotros como ejercicio que lo que se obtiene es la exponencial por s a la n, donde n es el número de derivadas de la delta. Bien, pues aquí tenemos una serie de propiedades. La propiedad que define la derivada de la delta, es decir, que evalúa funciones a través de sus derivadas en a, cómo se simplifican los productos de funciones por deltas, que al final se quedan reducidas a constantes por deltas y derivadas de deltas, cuál es la transformada de la delta de Dirac, cómo se integran con las funciones prueba con las derivadas de la delta, y os dejo como ejercicio que calculéis la transformada de la derivada enésima de la delta, que simplifiquéis esta expresión y que calculéis esta integral.